Después de que mi esposa falleció y mis hijos me echaron de casa, yo estaba trabajando como conductor de Uber o de esas aplicaciones. Un día recogí a un pasajero en la puerta del Hospital General de la ciudad. Un señor mayor se subió al asiento trasero y de repente se quedó congelado mirándome fijo. Con voz temblorosa me preguntó si mi nombre era Vance. Le dije que sí, que me llamaba Leopold Vance. El hombre empezó a llorar y me dijo que había estado buscando a mi familia durante 60 años. Me llevó a su oficina. Abrió una caja fuerte vieja y llena de polvo. Sus manos temblaban mientras marcaba la combinación. Me explicó que mi papá, en 1965, le había salvado la empresa de la quiebra, pero nunca recibió las acciones que le habían prometido. Cuando abrió la caja y me mostró los papeles, cuando vi la cantidad de dinero que había crecido durante décadas, se me cortó la respiración. Pero para que entiendas por qué ese momento al mismo tiempo me destruyó y me salvó la vida, tengo que contarte cómo terminé manejando un taxi a los 73 años, sin familia y sin esperanza. 6 meses antes de ese día, yo tenía una vida. No era perfecta, pero era mía. Tenía una casita pequeña, una esposa, Patrice, que había sido mi compañera durante 45 años, y 2 hijos, Moisés y Earl, que yo creía que me querían. Patrice lo era todo para mí. Todas las mañanas me preparaba el café con exactamente 2 cucharaditas de azúcar. Ese olor a café recién hecho era mi rutina, mi consuelo, mi hogar. Cuando el cáncer se la llevó en marzo, en menos de 3 meses, ese olor desapareció para siempre. Y con él, todo lo que yo conocía se esfumó. Los primeros días después del entierro fueron puro dolor y silencio. La casa que antes se llenaba con su risa, ahora solo tenía ecos. Moisés y Earl vinieron unas semanas, trajeron comida preparada y palabras vacías. Pero yo noté algo distinto en sus ojos. Ya no me veían como su papá, me veían como un problema que había que resolver. Esa solución llegó un martes por la tarde, exactamente un mes después de enterrar a mi esposa. Moisés tocó la puerta con unos papeles en la mano y una cara fría que nunca la había visto. Me hizo sentar en la mesa de la cocina y me explicó que la casa estaba a nombre de Patrice y que ahora legalmente era de ellos. Habían decidido venderla porque necesitaban el dinero para sus familias, para sus deudas. Yo le pregunté dónde esperaban que viviera. Earl, el menor, respondió sin mirarme a los ojos, que buscara un apartamentito chiquito que pudiera pagar con mi cheque de la Seguridad Social. Mi cheque era de $400 al mes. Apenas me alcanzaba para comer. Se los dije con la voz quebrada. Moisés se encogió de hombros y dijo que ellos no podían mantenerme, que cada quien tenía sus responsabilidades. Sentí como si me clavaran un cuchillo en el pecho. Mis propios hijos, los niños que cargué en brazos, a los que llevaba al colegio todas las mañanas, me estaban echando a la calle como si yo no fuera nada. 2 semanas después, vivía en un cuartito alquilado que me costaba $300 al mes. Era del tamaño de un closet. Las paredes eran de un amarillo sucio, olía a humedad y a cigarro del vecino. La ventana daba a un callejón lleno de basura. No había cocina, solo una hornilla eléctrica y un mini refrigerador que zumbaba todo el tiempo. El baño lo compartía con otros 3 inquilinos. El colchón tenía resortes que se me clavaban en la espalda. Era lo único que podía pagar y aún así me quedaban solo $100 al mes para comida. Las noches eran insoportables. Me quedaba despierto mirando las manchas del techo, escuchando a los vecinos pelear a través de las paredes delgadas. Me preguntaba cómo había llegado ahí. 73 años de vida, 45 años de matrimonio, 2 hijos criados con amor. Y ahí estaba, solo y abandonado en un cuarto que parecía celda. Pensaba todo el tiempo en Patrice. Me preguntaba si ella me estaría viendo desde algún lado. El hambre no respeta el orgullo. Después de 2 semanas comiendo solo pan y frijoles enlatados, supe que tenía que hacer algo. No podía sobrevivir con $100 al mes. Me inscribí como conductor en una app de viajes. Pensé que nadie me iba a aceptar, un viejo de 73 compitiendo con chavos. Pero me aprobaron en 2 días. Me dieron una calcomanía para el parabrisas y acceso a la aplicación. Eso fue todo. El primer día casi chocó 3 veces. Me sudaban las manos en el volante. Los pasajeros subían corriendo, unos amables, otros groseros. Yo solo trataba de no perderme, de no equivocarme. Cada vez que miraba por el retrovisor, veía a un desconocido. Un hombre flaco, con ojeras profundas. Había perdido más de 10 kilos desde que Patrice se fue.
Trabajaba 12, a veces 14 horas al día, de 6 de la mañana a 8 de la noche. Las piernas se me hinchaban tanto que casi no podía caminar. La espalda me ardía todo el tiempo. Pero no podía parar. Cada viaje eran 3, 4 o 5 dólares. Dejé de comprar cualquier cosa que no fuera estrictamente necesaria. Nada de café, nada de carne, solo arroz barato, frijoles y pan. Los domingos eran un tormento especial. Antes eran sagrados. Patrice hacía su famoso pollo asado, los niños venían con sus familias. La casa se llenaba de risas. Ahora los domingos eran otro día de trabajo. Otro día recogiendo extraños y escuchando pedacitos de sus vidas felices mientras yo me moría por dentro. Familias yendo a brunch, parejas de viejitos tomados de la mano. Cada viaje era un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido. Pasaron 4 meses así. 4 meses de soledad, cansancio y desesperación. No recibí ni una sola llamada de mis hijos, ni un mensaje. Era como si yo hubiera muerto junto con Patrice. Hubo noches en que pensé en rendirme, pero algo dentro de mí, tal vez el recuerdo de Patrice, me obligaba a levantarme cada mañana y seguir. Fue un jueves por la tarde cuando mi vida cambió para siempre. Me llegó una notificación de viaje, recogida en el Hospital General de la ciudad, destino al centro. Era un viaje corto, unos $10. Normalmente evitaba el hospital por el tráfico, pero ese día necesitaba cada centavo. Acepté y manejé hasta la entrada principal. Estacioné en la zona de recogida y esperé. Pasaron 5 minutos, luego 10. Ya iba a cancelar cuando vi salir por las puertas de cristal a un señor mayor. Era viejo, más o menos de mi edad, pero caminaba despacio apoyándose en un bastón de madera oscura que se veía antiguo y caro. Llevaba un traje gris perfectamente planchado, corbata azul marino y zapatos brillosos. El pelo totalmente blanco, peinado hacia atrás con gel. Todo en él gritaba dinero y clase. Bajé del carro para ayudarlo. Le abrí la puerta trasera y le extendí la mano. Él levantó la vista y en ese instante todo cambió. Se quedó completamente inmóvil. Su cara se convirtió en una máscara de shock total. Sus ojos grises, casi transparentes, se abrieron enormísimo. La boca se le abrió y el bastón le tembló en la mano. Pensé que le estaba dando un infarto. Le pregunté si se sentía bien, si necesitaba un doctor, pero no contestó. Solo me miraba como si estuviera viendo un fantasma. Al fin habló. Con voz ronca y llena de emoción, me preguntó mi apellido. Yo, confundido, le dije, Leopold Vance. En cuanto oyó Vance, los ojos se le llenaron de lágrimas de verdad que empezaron a caerle por las mejillas. Repitió mi apellido 2 veces. Vance, Vance, como si fuera una palabra mágica. Luego, con la voz rota, me preguntó si yo conocía a un hombre llamado Héctor Vance. Sentí que el mundo se detuvo. Héctor Vance era mi papá. Había muerto hacía 30 años, de un infarto. Le dije que sí, que había sido mi padre, pero que había fallecido hacía mucho. El señor cerró los ojos y más lágrimas cayeron. Susurró algo que no alcancé a oír. Luego me miró con una expresión que mezclaba alivio, tristeza y culpa. Me dijo con voz firme a pesar de las lágrimas que había estado buscando a mi familia durante 60 años. ¡60 años! Yo no entendía nada. No conocía a ese hombre. Nunca lo había visto en mi vida. Pero él hablaba como si supiera secretos de mi familia que yo ni siquiera conocía. Me pidió por favor que no fuéramos al destino original, que lo llevara a su oficina, que tenía algo que enseñarme, algo que había guardado durante 6 décadas esperando este momento, algo que tenía que ver con mi papá y una deuda que nunca se pagó. No sabía qué decir. Mi cabeza era un torbellino de confusión y miedo. Ese desconocido lloraba delante de mí, hablando de mi papá como si lo hubiera conocido de toda mi vida, como si tuviera secretos de 60 años. Le pregunté quién era, qué quería de mí. Se secó las lágrimas con un pañuelo blanco que sacó del bolsillo del traje y se disculpó por su reacción. Me dijo que se llamaba Alfred y que lo que me iba a mostrar iba a cambiar mi vida para siempre. Me suplicó que confiara en él solo 1 hora más, 1 hora de mi tiempo a cambio de respuestas que yo había estado esperando toda mi vida sin saberlo. Algo en su voz, en la sinceridad desesperada de sus ojos, me hizo asentir. Lo ayudé a subir al carro. Se acomodó con cuidado en el asiento trasero,
como si cada movimiento le doliera. Me dio una dirección en el distrito financiero, donde están todos los edificios corporativos grandes. Durante el camino ninguno habló. Yo lo miraba cada tantos segundos por el retrovisor, tratando de entender qué estaba pasando. Él miraba por la ventana con expresión lejana, perdido en recuerdos que yo no podía ver. El tráfico estaba pesado como siempre. Tardamos casi 40 minutos en llegar. Al fin, paré frente a un edificio de 20 pisos con fachada de vidrio y acero. Era de esos lugares donde trabajan las personas importantes, las que tienen dinero. Alfred me pidió que apagara el motor y que lo acompañara adentro. Dudé. Todavía no entendía nada, pero ya había llegado hasta ahí. Dar la vuelta parecía tonto. Bajé del carro y lo ayudé a bajar. Caminamos juntos hacia la entrada principal. El lobby era impresionante. Pisos de mármol brillante, paredes de cristal, plantas decorativas enormes en macetones de cerámica. El guardia de seguridad saludó a Alfred por su nombre con respeto evidente. Tomamos un ascensor que olía a madera cara y aromatizante de lujo. Alfred oprimió el botón del piso 18. Las puertas se cerraron y subimos en silencio. Yo escuchaba mi propia respiración. El corazón me latía rapidísimo. No sabía si estaba cometiendo un error terrible o si estaba a punto de descubrir algo importante. El ascensor se abrió directamente en una oficina privada. No había pasillo ni recepción. Solo una puerta de madera oscura con una placa dorada que decía Alfred Thorne, presidente. Sacó una llave del bolsillo, abrió y me dejó pasar primero. La oficina era enorme. Ventanas de piso a techo con vista a toda la ciudad, escritorio antiguo de madera maciza, libreros llenos de libros encuadernados en piel, cuadros caros en las paredes. Todo gritaba éxito, poder y riqueza acumulado durante décadas. Alfred cerró la puerta y me pidió que me sentara. Me señaló un sofá de piel café junto a las ventanas. Me senté despacio, sintiéndome totalmente fuera de lugar con mi ropa vieja y mis zapatos gastados. Él caminó hasta un rincón donde colgaba un cuadro grande, un paisaje marino en tonos azules. Lo tomó con las dos manos y lo movió a un lado, revelando una caja fuerte empotrada en la pared. Era vieja, de esas que salen en las películas antiguas, con una rueda de combinación y pintura verde gastada por el tiempo. Me miró antes de abrirla. Sus ojos estaban húmedos otra vez. Me dijo que lo que iba a mostrarme había esperado 60 años ese momento, que había prometido encontrar a la familia Vance y cumplir una deuda que lo había perseguido toda su vida. Luego se giró hacia la caja y empezó a girar la rueda. Izquierda, derecha, izquierda. Se oían los clics metálicos. Mi respiración se volvió corta. No sabía qué esperar, pero sentía que mi vida estaba a punto de cambiar de una forma que todavía no entendía. La puerta de la caja se abrió con un chirrido oxidado. Alfred sacó una carpeta de cuero vieja, gastada en las esquinas. Lo puso sobre el escritorio y me hizo señas para que me acercara. Me levanté del sofá con las piernas temblando. Caminé hasta el escritorio y me paré frente a la carpeta. La abrió con cuidado como si fuera algo sagrado. Adentro había documentos amarillentos por el tiempo, fotos en blanco y negro y lo que parecían certificados de acciones antiguos. Alfred sacó una foto y me la mostró. Eran dos hombres jóvenes parados frente a un edificio pequeño. Uno era claramente Alfred, unos 50 años más joven, pelo negro y sonrisa grande. El otro hombre me dejó sin aliento. Era idéntico a mí, los mismos ojos, la misma nariz, la misma mandíbula. Llevaba overol de trabajo y tenía una mano en el hombro de Alfred en gesto de camaradería. Le pregunté quién era, aunque ya sabía la respuesta. Alfred confirmó lo que mi corazón ya sabía. Ese hombre era Héctor Vance, mi papá. Me dejé caer pesadamente en la silla frente al escritorio. Las piernas ya no me sostenían. Alfred también se sentó y empezó a hablar. Con voz suave pero clara me contó una historia que había guardado 60 años, esperando el momento de compartirla. Me dijo que en 1965, él era un empresario joven de 30 años que había heredado una pequeña fábrica textil de su padre. La fábrica estaba a punto de quebrar. Había tomado malas decisiones, confiado en socios equivocados, y de repente tenía deudas enormes que no podía pagar. Los bancos le negaron todos los préstamos. Los acreedores lo amenazaban con demandas. Estaba a punto de perder todo. Una noche, desesperado, fue a un bar cerca de la fábrica a ahogar las penas. Ahí conoció a mi papá.
Héctor trabajaba de mecánico en un taller cercano. Era un hombre sencillo, trabajador, con manos callosas y ropa manchada de grasa, pero tenía una honestidad en la mirada que Alfred nunca había visto. Empezaron a hablar. Alfred, borracho y desesperado, le contó todo a ese desconocido. Las deudas, los acreedores, que estaba a punto de perder la empresa familiar. Mi papá escuchó en silencio. Luego hizo algo que Alfred nunca olvidaría. Le dijo que tenía ahorros. No mucho, pero algo. Dinero que había estado guardando durante años para algún día comprarse una casa. Le ofreció ese dinero a Alfred, a un completo desconocido, para salvar su negocio. Alfred pensó que era broma. Nadie hacía eso. Nadie le presta sus ahorros de toda la vida a alguien que acaba de conocer en un bar. Pero mi papá iba en serio. 2 días después se encontraron en un banco. Mi papá sacó $30,000 de su cuenta de ahorros y se los dio en efectivo a Alfred. $30,000 en 1965 era una fortuna para un mecánico. Era literalmente todo lo que tenía. Alfred, abrumado por la generosidad, le prometió que no solo le devolvería el dinero con intereses, sino que le daría el 30% de las acciones de la empresa. Cuando las cosas mejoraran, mi papá sería socio oficial. Firmaron un acuerdo sencillo, escrito en una servilleta de papel. Mi papá dijo que no necesitaba nada más formal. Él confiaba en la palabra de Alfred. Alfred usó ese dinero para pagar las deudas más urgentes. Con ese respiro financiero, pudo renegociar con otros acreedores. Consiguió nuevos contratos. La fábrica no solo sobrevivió, empezó a prosperar. En 6 meses ya generaba ganancias. En un año se había duplicado de tamaño. Alfred fue a buscar a mi papá, para cumplir su promesa. Fue al taller donde trabajaba. Le dijeron que Héctor Vance había renunciado 2 meses antes. Nadie sabía dónde se había ido. Alfred buscó por todos lados. Fue a la dirección que tenía archivada, pero la casa estaba vacía. Preguntó a los vecinos, nadie sabía nada. Era como si mi papá se hubiera esfumado del mapa. Contrató investigadores privados, puso anuncios en periódicos, ofreció recompensas. Nada funcionó. Pasaron los años y Alfred nunca dejó de buscar. Su empresa creció hasta convertirse en una de las corporaciones textiles más grandes del país. Y con cada año que pasaba, el valor de ese 30% de acciones crecía y crecía. Pero Alfred nunca vendió esas acciones. Las guardó en esa caja fuerte, esperando el día en que pudiera encontrar a Héctor Vance o a su familia. 60 años buscando. Y ese día, por pura casualidad, yo me metí en su carro. Me vio la cara y reconoció al instante los rasgos de su viejo amigo, el hombre que le salvó la vida cuando nadie más le dio una oportunidad. Alfred abrió uno de los documentos. Era un certificado de acciones a nombre de Héctor Vance, 30% de Thorn Textiles Inc. Luego sacó otro documento más reciente, el valor actual de esas acciones. Cuando vi los números, se me nubló la vista. No podía ser real. $32 millones. Ese era el valor actual de las acciones que le pertenecían a mi papá. $32 millones que habían estado esperando en esa caja fuerte durante 60 años. No podía procesar esos números. Tenía que ser un error, una broma cruel, una estafa elaborada. Pero los documentos estaban ahí, oficiales, con sellos legales y firmas de contadores. Todo era legítimo, todo era real. Mis manos temblaban mientras sostenía el papel. Las letras bailaban delante de mis ojos. Alfred me miraba en silencio, dejándome procesar a mi ritmo. Intenté hablar, pero no me salían las palabras. La garganta se me cerró. Sentía que no podía respirar bien. Me senté de nuevo porque las piernas me fallaron. $32 millones. Yo que había estado sobreviviendo con $100 al mes. Yo que comía frijoles y pan barato todos los días. Yo que vivía en un cuartito miserable, de repente era millonario. Alfred se acercó y puso una mano en mi hombro. Me preguntó si estaba bien, si quería agua o algo más fuerte. Moví la cabeza. No quería agua, quería entender. Quería saber por qué mi papá nunca me contó nada de esto, por qué había desaparecido sin reclamar lo que era suyo.
¿Por qué había muerto pobre teniendo una fortuna esperándolo? Alfred pareció leer mi pensamiento, porque empezó a hablar antes de que yo preguntara. Me dijo que durante todos esos años había pensado mucho en eso. Había creado teorías. Tal vez mi papá le tenía miedo a tanto dinero. Tal vez no confiaba en el mundo de los negocios. Tal vez algo personal lo obligó a irse de la ciudad rápido. O tal vez simplemente era un hombre que valoraba su paz más que la riqueza. Alfred nunca supo la respuesta. Pero lo que sí sabía era que Héctor Vance había sido el hombre más honorable que había conocido. Un hombre que dio todo lo que tenía para ayudar a un desconocido sin pedir nada a cambio. Le pregunté por qué había guardado las acciones todo ese tiempo. ¿Por qué no las vendió o las usó después de tantos años sin noticias de mi papá? Alfred sonrió con tristeza. Me dijo que había hecho una promesa, que un hombre sin su palabra no es nada, que debía todo su éxito, todo el dinero que había acumulado, todo, a mi papá. Sin esos $30,000 en 1965, habría perdido el negocio familiar, habría terminado en la calle. Mi papá le había dado una segunda oportunidad cuando nadie más quiso dársela. La única forma de honrar eso era cumplir su promesa, sin importar cuánto tiempo pasara. Me mostró más documentos, registros de dividendos acumulados año tras año, reportes financieros que mostraban el crecimiento de la empresa década tras década, fotos de las fábricas expandiéndose por todo el país. Alfred había construido un imperio textil. Thorn Textiles ahora tenía 43 fábricas en 8 países, empleaba a más de 20,000 personas y generaba cientos de millones de dólares al año. Y el 30% de todo eso siempre había pertenecido a mi papá. Le pregunté por qué me había reconocido tan fácil después de 60 años. Alfred soltó una risa suave. Dijo que nunca olvidó esa cara, que durante décadas había mirado esa foto que me mostró al menos una vez por semana. Se había aprendido de memoria cada rasgo de mi papá. Cuando me vio parado junto a su carro, fue como ver resucitado a Héctor Vance. Los mismos ojos, la misma estructura facial, hasta la misma forma de ladear la cabeza. Imposible no reconocerme. Supo al instante que yo tenía que ser su hijo. Alfred caminó hacia la ventana y miró la ciudad allá abajo. Me dijo que tenía 85 años y que llevaba 2 años enfermo de cáncer de pulmón. Los médicos le daban máximo 6 meses más de vida. Había perdido la esperanza de encontrar a la familia Vance antes de morir, pero el destino, o Dios, o lo que fuera, había puesto mi carro exactamente ahí, en ese momento. Era un milagro. Su última oportunidad de cumplir la promesa que hizo 6 décadas atrás. Se giró hacia mí con lágrimas en los ojos. Me dijo que no sabía cuánto peso se le había quitado de encima, que durante 60 años había cargado esa deuda como una piedra en el corazón, que cada éxito de su empresa se sentía incompleto porque sabía que no había podido pagarle al hombre que lo hizo todo posible. Ahora por fin podía descansar en paz. Podía morir sabiendo que había cumplido su promesa, que la familia Vance recibiría lo que siempre les había pertenecido. No sabía qué decir. Las emociones me ahogaban. Sentía gratitud, confusión, tristeza, alegría, todo mezclado en un remolino imposible. Pensé en mi papá, el hombre que yo creía conocer. Había sido mecánico toda su vida. Trabajaba con las manos hasta que la salud no le dio más. Siempre vivimos con lo justo, sin lujos, pero nunca nos faltó lo necesario. Nunca habló de esta historia. Nunca mencionó a Alfred Thorn, ni ninguna empresa textil, ni dinero que le debieran. Murió sin reclamar esta fortuna. Murió tranquilo, rodeado de su familia, en una cama sencilla de hospital. Y yo nunca supe que había sido un héroe para alguien. Le conté a Alfred sobre mi papá, cómo lo recordaba. Un hombre callado, trabajador, de pocas palabras pero carácter fuerte. Un hombre que me enseñó a mí y a mis hermanos el valor del trabajo honrado, que siempre decía que lo más importante en la vida no era cuánto tenías, sino cómo tratabas a los demás. Nos crió con disciplina, pero también con amor. Murió hace 30 años sin que yo supiera que una vez había hecho algo tan extraordinario como salvar una empresa entera con sus ahorros de toda la vida. Alfred escuchó atento. Cuando terminé, asintió despacio. Dijo que eso sonaba exactamente al Héctor Vance que él recordaba. Un hombre que no necesitaba reconocimiento ni recompensa, que hacía lo correcto simplemente porque era lo correcto,
que valoraba su integridad más que cualquier cantidad de dinero. Esos hombres son raros. Tal vez por eso desapareció sin reclamar las acciones. Tal vez nunca le importó la fortuna. Tal vez solo quiso ayudar a alguien que lo necesitaba, y luego seguir con su vida sencilla y honesta. Alfred llamó a su secretaria por el intercomunicador. Entró una señora de mediana edad llamada Faye, con una tablet en la mano. Ella le dio instrucciones en voz baja. Ella asintió y salió. Me explicó que estaba contactando el equipo legal, que había que hacer la transferencia oficial de las acciones a mi nombre, que el proceso tomaría unos días por toda la documentación requerida, pero que él se iba a asegurar de que todo quedara perfecto. También me dijo que yo podía vender las acciones si quería, quedármelas y recibir dividendos o cualquier combinación. Era decisión totalmente mía. Yo no podía pensar claro. $32 millones. El número se repetía en mi cabeza como disco rayado. Pensé en mi cuartito miserable, en mi trabajo de conductor, en mis hijos que me abandonaron, en los últimos 6 meses de sufrimiento y humillación. Todo eso había terminado en un instante. Mi vida había cambiado por completo en menos de una hora. Pero lo raro era que lo que más sentía no era felicidad por el dinero. Era una tristeza profunda por mi papá, por no haberlo conocido de verdad, por no haberle podido decir que estaba orgulloso de él mientras vivía. Alfred pareció entender. Me dijo que lo que mi papá hizo por él no tenía que ver con el dinero. Tenía que ver con el carácter, con la bondad, con la disposición de ayudar a otro ser humano en su momento más oscuro. Eso no se compra ni se vende. Ese era el verdadero legado de Héctor Vance. Y ese legado vivía en mí, porque yo era su hijo. Tenía su sangre, sus rasgos, seguramente muchas de sus cualidades que todavía no había descubierto. El dinero era solo la manifestación física de una deuda moral. Pero la verdadera fortuna era saber que venía de un hombre tan extraordinario. Le pedí si podía quedarme con la foto, la del frente de la fábrica, con él y mi papá. Alfred sonrió y me la dio al instante. Dijo que tenía copias, que esa foto había estado en su escritorio 60 años, que le había mirado miles de veces, recordando al amigo que le salvó la vida. Ahora era justo que yo la tuviera. La tomé con manos temblorosas y la miré de cerca. Mi papá, tan joven, con toda la vida por delante, sonriendo sincero a la cámara. En ese momento no sabía que acababa de cambiarle el destino a otra persona. No sabía que décadas después, su acto de bondad todavía tendría consecuencias. Solo estaba siendo él mismo, un buen hombre haciendo algo bueno. Faye volvió a la oficina seguida de un señor mayor de traje oscuro con un maletín de cuero. Alfred me lo presentó como Steven, su abogado personal y director legal de la empresa desde hacía 30 años. Steven me saludó con un apretón de manos firme y me miró con una mezcla de curiosidad y respeto. Alfred le explicó rápido la situación. Steven asintió como si fuera algo que había estado esperando años. Me di cuenta de que probablemente él también conocía esta historia, que seguramente mucha gente del círculo cercano de Alfred sabía de la deuda pendiente con Héctor Vance. Steven abrió su maletín y sacó varios documentos. Me explicó de forma profesional pero amable que necesitaban mi identificación oficial, comprobante de domicilio, acta de nacimiento y el acta de defunción de mi papá para procesar la transferencia legal de las acciones. También harían una prueba de ADN para confirmar sin ninguna duda que yo era hijo de Héctor Vance. Era procedimiento estándar para transferencias de esta magnitud. No es que dudaran de mi identidad, pero legalmente tenían que cubrirse de cualquier posible reclamo futuro. Le dije que entendía, que haría lo que fuera necesario. Steven sonrió y me dijo que el proceso completo tomaría unas 2 semanas. Mientras tanto, Alfred había autorizado un anticipo para cubrir necesidades inmediatas, $50,000 que se depositarían en mi cuenta el día siguiente. Casi me caigo de la silla. $50,000 era más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida. Steven me dio unos formularios bancarios para que llenara con mis datos. Me temblaban tanto las manos que casi no podía escribir. Alfred se levantó con esfuerzo, apoyándose en su bastón. Caminó hacia mí y me extendió la mano. Cuando la estreché, puso la otra mano encima, un apretón cálido de 2 manos. Me miró directo a los ojos y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Mi vida fue bendecida el día que conocí a tu padre. Todo lo bueno que me pasó después de ese encuentro en el bar se lo debo a la generosidad de un mecánico que no tenía ninguna obligación de ayudarme.
Pasé 60 años deseando poder mirar a Héctor Vance a los ojos y decirle gracias. Ya no puedo hacerlo, pero te lo estoy diciendo a ti. Gracias por ser el hijo de ese hombre extraordinario. Gracias por aparecer cuando yo ya había perdido la esperanza. Gracias por permitirme morir en paz. Se me quebró la voz cuando intenté contestar. Le dije que era yo el que debía agradecerle, que no tenía palabras para expresar lo que sentía. Alfred negó con la cabeza. Me dijo que no me diera las gracias, que esto no era generosidad de su parte, era justicia, era cumplir una promesa, era pagar una deuda que debió pagarse hace 6 décadas. Él solo había sido el custodio de algo que siempre perteneció a mi familia. Pasé la siguiente hora llenando formularios y contestando preguntas de Steven. Fecha y lugar de nacimiento de mi papá, nombres de familiares, toda la información genealógica que pudiera dar. Steven tomaba notas minuciosas en su tablet. Me explicó que de inmediato iniciarían la investigación legal para asegurar que no hubiera otros herederos que pudieran reclamar las acciones. Le dije que tenía 2 hijos, Moisés y Earl. Steven anotó sus nombres y me preguntó si quería incluirlos en la transferencia. Me quedé callado un momento, pensando en ellos, en cómo me habían tratado, en cómo me habían echado de mi propia casa sin remordimiento. Le dije que no, que las acciones se transferirían solo a mi nombre y que yo decidiría después qué hacer con la herencia. Steven asintió sin juzgar y anotó mi decisión. Alfred me miraba desde su silla. Creo que entendió que había dolor detrás de esa decisión, pero no preguntó. Solo asintió en silencio, como dándome su apoyo. Cuando terminamos los papeles, Alfred insistió en que Faye me llevara de regreso a mi carro, que todavía estaba estacionado frente al hospital. Protesté, dije que podía tomar un taxi, pero no aceptó un no por respuesta. Dijo que había esperado 60 años y lo menos que podía hacer era asegurarse de que llegara a casa sano y salvo. Faye fue eficiente y amable durante el trayecto. Me preguntó si estaba bien, si quería parar en algún lado. Le agradecí, pero le dije que solo quería llegar a mi carro. Cuando llegamos al hospital y vi mi carro todavía estacionado en la zona de pacientes, me di cuenta de algo surrealista. Hace apenas 2 horas yo era un conductor desesperado recogiendo pasajeros para sobrevivir. Ahora era un potencial millonario. Nada había cambiado físicamente. El carro era el mismo, yo era el mismo, pero todo era completamente distinto. Faye me dio una tarjeta con el número directo de Steven y me dijo que lo llamara si tenía cualquier duda o necesitaba algo. Me deseó buena suerte y se fue. Me quedé parado junto al carro varios minutos sin saber qué hacer. La gente entraba y salía del hospital. Llegaban ambulancias con sirenas. La vida seguía normal para todos menos para mí. Saqué la foto que Alfred me había dado, miré a mi papá joven sonriendo. Intenté imaginar el momento en que decidió darle todos sus ahorros a un desconocido. ¿Qué pasó por su cabeza? Si tuvo miedo, si dudó, o si simplemente vio a alguien que necesitaba ayuda y actuó sin pensarlo mucho porque era lo correcto. Subí al carro y me senté al volante con las manos sobre el timón. Mi celular vibraba con notificaciones de la app, había solicitudes de viaje esperando. Miré las notificaciones, luego la foto de mi papá. Pensé en todo lo que acababa de pasar. Alfred llorando al verme, la caja fuerte vieja, los papeles amarillos, los 32 millones, mi vida miserable de los últimos meses, mis hijos que me abandonaron, Patrice que no estaba aquí para ver esto. Puse el carro en marcha y manejé de regreso a mi cuarto. El tráfico estaba pesado y el sol ya se estaba poniendo. Las luces de la ciudad se encendían una por una. Pensé en cómo en unas cuantas semanas mi vida sería completamente distinta. Podría comprarme una casa, un carro nuevo, ropa decente, comida de verdad. Podría dejar de trabajar. Podría vivir el resto de mis días con dignidad. Pero lo raro es que nada de eso me emocionaba. Lo único que sentía era un hueco profundo en el pecho, una tristeza por mi papá, por no haberlo conocido de verdad, por no haberle podido decir que estaba orgulloso de él mientras vivía. Llegué al edificio cuando ya estaba oscuro. Subí las escaleras al 3er piso por última vez. Abrí la puerta y me recibió el olor a humedad de siempre. Encendí la luz y miré alrededor. La cama hundida, la hornilla sucia, las paredes manchadas. Todo se veía aún más miserable ahora que sabía que pronto me iría para siempre. Me senté en la cama y puse la foto en la mesita. Miré a mi papá mucho rato.
Al fin hablé en voz alta, aunque no había nadie más en el cuarto. Gracias. Gracias por ser quien fuiste. Gracias por tu bondad. Gracias por darme este regalo sin siquiera saberlo. Gracias por enseñarme con tu ejemplo, aunque no lo entendí hasta ahora. Me acosté y puse la foto de mi papá en la mesa de noche. Me quedé despierto horas tratando de entender quién había sido realmente ese hombre. El mecánico sencillo que yo conocía era solo una parte de la historia. Había otra dimensión que nunca vi. Un hombre capaz de dar todo lo que tenía por ayudar a un desconocido. Un hombre cuyo acto de bondad había viajado 6 décadas para encontrarme en mi momento más oscuro. Las horas pasaron lento. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara llorosa de Alfred, los papeles amarillos, los números imposibles. 32 millones. Las palabras se repetían en mi mente como una oración. Me levanté varias veces a revisar mi cartera para confirmar que tenía la tarjeta de Steven y que todo había sido real y no un sueño inventado por la desesperación. Hice café instantáneo en la hornilla cuando salió el sol. Sabía horrible, pero era lo único que tenía. A las 9 de la mañana llamé a Steven. Contestó al segundo timbre. Voz profesional pero amable. Me preguntó cómo estaba y si había descansado. Le dije la verdad, que apenas había dormido. Se rió suave y me dijo que era completamente normal después de una noticia tan impactante. Confirmó que los $50,000 del anticipo se depositarían ese mismo día antes del mediodía. Me preguntó si tenía cuenta bancaria activa. Le dije que sí, aunque apenas tenía $1 dentro. Steven me pidió que fuera a su oficina esa misma tarde para empezar la documentación formal. Necesitaba llevar mi identificación oficial, acta de nacimiento si la tenía, y cualquier documento que probara mi relación con Héctor Vance. Tenía muy poco. Mi identificación vieja, un acta de nacimiento amarillenta que había guardado por años sin razón, y unas fotos de mi papá de cuando yo era niño. Steven me aseguró que con eso bastaba para empezar, que su equipo se encargaría de obtener el acta de defunción y otros documentos oficiales. Pasé la mañana organizando los pocos papeles importantes que tenía. Estaban guardados en una caja de zapatos polvosa debajo de la cama. Encontré el acta de nacimiento doblada y amarilla. Encontré fotos antiguas de cuando era niño, de Patrice joven y hermosa, de mis hijos cuando eran bebés sonrientes. Encontré la identificación de mi papá, que por alguna razón había guardado después de su muerte hacía 30 años. Al verla se me hizo un nudo en la garganta. Ahí estaba, más joven de lo que lo recordaba, mirando serio a la cámara con esos ojos que ahora veía todas las mañanas en mi propio reflejo. A las 11:30, mi celular vibró con una notificación del banco. Depósito de $50,000 acreditado. Miré la pantalla sin poder creerlo. Refresqué la app 3 veces para asegurarme de que no era un error del sistema. El dinero estaba ahí, real, disponible. Podía retirarlo si quería. $50,000 que 24 horas antes habrían parecido una fantasía imposible. Salí del cuarto y caminé hasta la sucursal bancaria más cercana. Necesitaba verlo con mis propios ojos para creerlo físicamente. La sucursal estaba a 6 cuadras. Entré nervioso, sudando a pesar del aire acondicionado. Hice fila. Cuando me tocó, le pedí a la cajera que revisara mi saldo. Tecleó en su computadora y luego me miró con una expresión totalmente distinta a la de siempre, más respetuosa, casi reverente. Confirmó el monto exacto, $50,215. Los 215 eran el saldo miserable que ya tenía. Le pedí que me diera $1,000 en efectivo. Procesó la transacción sin preguntar nada y me entregó 10 billetes nuevos de $100. Salí del banco con ese dinero en la cartera sintiendo que todo el mundo podía ver el cambio en mí, aunque por fuera seguía siendo el mismo viejo de ropa gastada y zapatos rotos. Caminé por la calle principal observando todo con ojos nuevos. Las tiendas, los restaurantes, la gente comprando sin preocupaciones. Todo parecía distinto ahora que tenía billetes en el bolsillo. Entré a un restaurante que siempre había visto desde afuera, pero nunca había entrado porque los precios eran demasiado altos para mi presupuesto.
me senté en una mesa junto a la ventana. Pedí un desayuno completo sin mirar el precio. Huevos revueltos con jamón, tocino crujiente, pan tostado con mantequilla, jugo de naranja recién exprimido, café de verdad servido en taza de porcelana. Cuando llegó la comida, tuve que contener las lágrimas. No había comido algo así en meses. El sabor del tocino salado, el café caliente y aromático, los huevos suaves y perfectos. Todo sabía a bendición, a dignidad recuperada. Después del desayuno caminé hasta una tienda de ropa. Necesitaba algo decente para ponerme para ir a la oficina de Steven esa tarde. No podía llegar con la misma ropa manchada de meses de miseria. Compré una camisa de vestir gris oscura, una camisa blanca planchada y zapatos negros que no estuvieran rotos. Total, $210. Hace una semana eso habría acabado con todo mi presupuesto del mes. Ahora apenas lo sentí. Pagué en efectivo y salí de la tienda con las bolsas en la mano, sintiendo una mezcla extraña de alivio y culpa por gastar en mí mismo. Regresé al cuarto y me cambié. Me miré en el espejito roto que colgaba torcido en la pared húmeda. Con ropa nueva me veía distinto, más digno, menos derrotado, menos invisible, pero seguía siendo yo, el mismo hombre que había vivido en la pobreza absoluta. El mismo hombre cuyos hijos lo abandonaron sin mirar atrás. La ropa nueva no cambiaba el dolor, pero era un comienzo, un primer paso hacia algo mejor. Tomé un taxi a la oficina de Steven. Estaba en el mismo edificio imponente donde había estado el día anterior con Alfred, pero en otro piso. La recepcionista elegante me estaba esperando con sonrisa profesional. Me llevó directo a una sala de juntas grande, con mesa de caoba y sillas de piel. Steven ya estaba ahí con varios documentos organizados frente a él. Me saludó calurosamente como si fuéramos viejos amigos y me hizo sentar en la silla principal. Pasamos las siguientes 2 horas revisando papeles interminables. Me explicó pacientemente cada documento antes de que lo firmara. Declaraciones juradas, formas de identificación oficial, autorizaciones para investigaciones genealógicas exhaustivas, consentimientos para prueba de ADN. Todo tenía que estar perfecto y legal para que nadie pudiera cuestionar mi derecho a las acciones en el futuro. A media tarde llegó un técnico médico a tomarme la muestra de ADN. Fue rápido e indoloro. Un hisopo dentro de la mejilla 30 segundos y listo. Steven explicó que compararían mi ADN con muestras que obtendrían de los archivos médicos antiguos de mi papá. El hospital donde murió hace 30 años guardaba expedientes de todos los fallecidos. Sería suficiente para confirmar sin ninguna duda la relación genética directa. Los resultados tardarían una semana. Mientras tanto, Steven y su equipo ya habían empezado a investigar a fondo la historia de mi papá. Habían encontrado registros antiguos de empleo que mostraban que Héctor Vance sí había trabajado de mecánico en varios talleres de la ciudad entre 1960 y 1980. Encontraron el acta de matrimonio con mi mamá fallecida, encontraron nuestras actas de nacimiento, la mía y la de mis 2 hermanos ya fallecidos. Todo coincidía perfectamente con la historia que Alfred había contado con lágrimas en los ojos. No había fraude, no había error. Todo era completamente legítimo. Steven me preguntó por mi situación actual con preocupación genuina en la voz. Le conté todo sin omitir detalles dolorosos, lo de Patrice y el cáncer que se la llevó en 3 meses, lo de Moisés y Earl echándome de mi propia casa para venderla, el cuartito miserable de $300 al mes, el trabajo de conductor a los 73 años solo para poder comer. Escuchó en absoluto silencio, asintiendo de vez en cuando con expresión seria. Cuando terminé, Steven se inclinó hacia adelante y me dijo algo que me llenó de esperanza. Todo ese sufrimiento se va a acabar muy pronto. En 2 semanas a más tardar tendrás acceso pleno y legal a las acciones heredadas. Me explicó que podía vender todas si quería liquidez inmediata, vender solo una parte o quedármelas todas y vivir de los dividendos anuales generosos. Los dividendos anuales de ese paquete de acciones eran aproximadamente $2 millones cada año. 2 millones al año, sin vender nada, sin tocar el capital principal. 2 millones al año. Yo que había vivido con un cheque de seguridad social de $400 al mes,
Yo que había comido frijoles y pan durante meses para sobrevivir. No podía procesar esos números. Era como si me hablaran en otro idioma. Steven notó mi cara de shock y paró. Me preguntó si necesitaba agua o un momento para procesar. Asentí y llamó a su asistente para que trajera agua fría. Bebí despacio, tratando de calmar mi mente que iba a 1000. Steven esperó paciente, sin presionarme. Cuando recuperé algo de compostura, siguió explicando las opciones. Me recomendó fuertemente contratar a un asesor financiero personal de confianza. Me dio una lista con nombres de 3 profesionales que trabajaban con clientes de alto patrimonio, personas que podrían ayudarme a manejar la fortuna de forma inteligente y protegerla de malas decisiones o estafadores que inevitablemente aparecerían cuando se enteraran de mi nueva situación. También me advirtió algo importante, que no tomara decisiones apresuradas por la emoción del momento, que no comprara cosas grandes de inmediato, que no le contara a mucha gente todavía sobre el dinero, y que dejara que la realidad se asentara unas semanas antes de hacer cambios drásticos en mi vida. Me explicó que había visto casos de gente que heredó fortunas y las perdió en meses por decisiones tontas tomadas muy rápido. No quería que yo fuera una de esas tristes historias. Le agradecí el consejo y le prometí tener cuidado. Luego le pregunté algo que me había estado molestando desde el día anterior. ¿Cómo estaba Alfred después de nuestro encuentro? Si había sido demasiado emocional para él considerando su delicada salud. Steven sonrió triste, pero también con paz en los ojos. Me dijo que Alfred estaba mejor que en años, que el cáncer seguía avanzando sin piedad, pero que ahora podía enfrentar la muerte sin ese peso enorme en la conciencia. Que Alfred había llamado a su familia la noche anterior para contarle la noticia, a sus hijos y nietos. Les había contado toda la historia de Héctor Vance y cómo al fin había encontrado a su familia 60 años de búsqueda constante. Había llorado lágrimas de felicidad por teléfono. Les había dicho que ahora podía morir en paz, que había cumplido la promesa más importante de su vida. Steven me dijo que Alfred estaba profundamente agradecido conmigo por aparecer exactamente cuando lo hice, que lo consideraba un milagro. La respuesta a 60 años de oraciones desesperadas. Le pedí a Steven que le transmitiera algo de mi parte a Alfred, que yo también estaba agradecido más allá de las palabras, que entendía perfectamente lo que había hecho al mantener esa promesa durante 6 décadas, que honrar su palabra de esa forma era algo extraordinario y raro en este mundo, que mi papá había elegido bien a quien ayudar aquel día en el bar. Steven prometió transmitir el mensaje palabra por palabra. Salí de la oficina como a las 5 de la tarde. El sol todavía brillaba fuerte en el cielo despejado. La ciudad vibraba con el tráfico pesado de la hora pico. Miles de personas regresando a sus casas después del trabajo. Caminé sin rumbo mucho rato, solo pensando en cómo mi vida había cambiado por completo en menos de 48 horas. Cómo el acto de bondad de mi papá, 60 años atrás, había viajado por el tiempo para rescatarme en mi momento más oscuro y desesperado. Era como si él, de alguna forma, hubiera sabido que un día yo necesitaría ese regalo. Como si hubiera plantado una semilla invisible que al fin estaba dando frutos décadas después de su muerte. Me detuve en un parque pequeño y me senté en una banca bajo un árbol grande. Saqué la foto que Alfred me había dado. Miré a mi papá joven sonriendo junto a su amigo. 2 hombres que no sabían que estaban creando una historia que duraría toda una vida. Pensé en todas las veces que lo vi trabajar en el taller cuando yo era niño. Sus manos siempre sucias de grasa, la ropa manchada, la espalda encorvada sobre los motores. Nunca se quejó. Nunca habló de sacrificios. Simplemente hacía su trabajo día tras día con dignidad silenciosa. Ahora entendía que ese hombre humilde había sido capaz de una generosidad tan grande que había salvado la vida de otra persona. Y nunca alardeó de ello. Nunca lo mencionó. Simplemente siguió viviendo su vida sencilla y honesta. Me pregunté por qué nunca reclamó las acciones. ¿Por qué desapareció sin buscar lo que legalmente era suyo? Alfred había especulado que tal vez le tenía miedo al dinero, que tal vez algo personal lo obligó a irse rápido de la ciudad. Pero yo conocía mejor a mi papá. Creo que simplemente no le importó la fortuna. Ayudó a Alfred porque era lo correcto, no porque esperara recompensa. Y cuando vio que Alfred estaba bien y que la empresa prosperaba, seguramente sintió que su trabajo estaba hecho.
El dinero nunca fue el punto para él. Esto me hizo reflexionar sobre mí mismo, sobre qué clase de hombre era yo comparado con mi papá. Había pasado los últimos meses sintiéndome víctima, echándole la culpa a mis hijos, quejándome de mi mala suerte, hundiéndome en la autocompasión. Pero mi papá había enfrentado dificultades con gracia y generosidad. Había dado cuando no tenía por qué dar. Había ayudado cuando pudo haber mirado para otro lado. Ese era el verdadero legado que me dejó, no el dinero, sino el ejemplo de cómo vivir con honor. El sol empezó a ponerse, pintando el cielo de naranja y morado. Me levanté de la banca y caminé de regreso a mi cuarto. Por última vez subí esas escaleras gastadas. Por última vez abrí esa puerta que llevaba a mi prisión temporal. Miré alrededor del cuartito miserable. La cama hundida, las paredes manchadas, la hornilla sucia. En 2 semanas ya no estaría ahí nunca más. Pero extrañamente ya no sentía odio por ese lugar. Había sido mi refugio cuando no tenía nada más. Me había mantenido vivo durante los meses más oscuros. Me senté en la cama y miré otra vez la foto de mi papá. Le hablé en voz alta aunque sabía que no podía oírme. Al fin entiendo. Viví toda mi vida sin saber quién eras realmente. Me diste un regalo que va más allá del dinero. Me mostraste que la verdadera riqueza está en cómo tratamos a los demás, en la bondad que dejamos en el mundo, en las promesas que cumplimos aunque nadie nos esté mirando. Te prometo que voy a intentar ser digno de tu legado. Voy a usar este regalo de una forma que te haga sentir orgulloso. Esta noche dormí mejor que en meses. No porque sabía que era rico, sino porque al fin entendí algo importante sobre mi vida y sobre el hombre que me dio la vida. Soñé con mi papá joven trabajando en el taller. En el sueño se giró hacia mí y sonrió. No dijo nada, solo sonrió con esa expresión tranquila que siempre tenía, como si supiera un secreto que el resto del mundo ignoraba. Los días siguientes pasaron en una especie de niebla extraña. Seguía viviendo en el mismo cuartito miserable, pero ahora con $50,000 en el banco. Seguía siendo la misma persona, pero todo había cambiado por dentro. Me sentía distinto, caminaba distinto. Ya no arrastraba los pies con la cabeza baja. Miraba hacia adelante con algo que no había sentido en meses. Esperanza, dignidad recuperada, un futuro que valía la pena vivir. Steven me llamaba cada 2 días para mantenerme al tanto. Los resultados de ADN habían llegado. 99.9% de confirmación de que yo era hijo biológico de Héctor Vance. Los documentos legales estaban procesando notarías de autoridades correspondientes. Todo iba según lo planeado. En una semana más, tal vez 10 días, las acciones estarían transferidas oficialmente a mi nombre. Pasé esos días pensando mucho. Caminaba por la ciudad horas enteras reflexionando sobre mi vida, sobre las decisiones que había tomado, sobre la persona que había sido, y sobre quién quería ser con esta segunda oportunidad que la vida me estaba dando. Pensaba constantemente en mis hijos, Moisés y Earl, y en cómo me habían tratado. Una parte de mí quería llamarlos y restregarle mi nueva fortuna en la cara para que vieran que me había ido bien a pesar de su abandono. Pero una parte más sabia sabía que eso sería mezquino y pequeño. No era lo que mi papá habría hecho. Una tarde, casi 2 semanas después de conocer a Alfred, Steven me llamó con noticias. Su voz sonaba seria, pero con un tono de tristeza que me hizo temer lo peor. Me dijo que Alfred había fallecido tranquilamente esa mañana en su casa, rodeado de su familia. El cáncer al fin había ganado. Pero Steven me aseguró que Alfred había muerto feliz, había cumplido su promesa. Había encontrado a la familia Vance, había pagado su deuda. Sus últimas palabras habían sido de gratitud hacia mi papá y hacia mí por aparecer cuando lo hice. Colgué el teléfono y lloré. Lloré por un hombre al que apenas conocí 1 hora, pero que había cambiado mi vida por completo. Lloré por la amistad que tuvo con mi papá hace 60 años. Lloré por la promesa cumplida toda una vida. Lloré por la bondad que todavía existe en este mundo a pesar de todo. Alfred Thorne había sido un hombre extraordinario. Y yo tuve el privilegio de conocerlo, aunque fuera brevemente, antes de que se fuera. 3 días después, Steven me citó en su oficina para la transferencia final. Llegué temprano, vestido con la ropa nueva que me había comprado semanas antes. La recepcionista me llevó a la misma sala de juntas donde habíamos trabajado antes. Steven estaba ahí, con otros 2 abogados y un notario público.
Sobre la mesa había una pila perfectamente organizada de documentos. Todo estaba listo. Solo faltaban mis firmas en los lugares indicados. Pasamos 1 hora firmando papeles. Mi mano temblaba un poco con cada firma. El notario verificaba constantemente mi identificación. Los abogados me explicaban cada documento antes de firmar. Escrituras de transferencia de propiedad, certificados de acciones actualizados, documentos fiscales, autorizaciones bancarias. Era abrumador, pero Steven me guió pacientemente en cada paso. Al fin, todo estuvo completo. Los abogados firmaron y el notario certificó todo como legal y oficial. Steven me entregó una carpeta gruesa de piel con todos mis documentos originales. Me dijo que oficialmente yo era ahora el dueño del 30% de Thorne Textiles Inc., uno de los principales accionistas de una de las corporaciones textiles más grandes del país. Me explicó que la junta directiva querría conocerme pronto para presentarse formalmente, que yo podía asistir a las juntas de accionistas si quería o nombrar a un representante, y que tendría voz y voto en decisiones importantes de la empresa. Pero lo más importante, tenía opciones. Podía vender las acciones inmediatamente, ya había varios compradores interesados. El valor actual de mercado era de 32 millones, pero probablemente podría negociar más. O podía quedarme las acciones y recibir los dividendos anuales que ya había mencionado, 2 millones al año sin tocar el capital principal. O podía hacer una combinación, vender una parte para liquidez inmediata y quedarme el resto para ingresos pasivos a largo plazo. Le dije a Steven que necesitaba tiempo para pensarlo, que la decisión era demasiado grande para tomarla impulsivamente. Él estuvo totalmente de acuerdo. Volvió a recomendarme contactar a uno de los asesores financieros de su lista, diciendo que ellos podrían ayudarme a estructurar un plan inteligente según mis necesidades y metas de vida. Prometí que lo haría. Salí de la oficina con la carpeta de piel bajo el brazo, sintiendo el peso de lo que contenía. No el peso físico, sino el peso emocional. Esos papeles representaban la culminación de una historia que empezó hace 60 años. Representaban el sacrificio de mi papá, la gratitud de Alfred, una promesa cumplida a través de décadas. Y ahora todo eso descansaba en mis manos. Era mi responsabilidad honrar ese legado. Caminé hasta un parque cercano y me senté en una banca. Abrí la carpeta y miré los documentos. Mi nombre estaba escrito en cada uno. Leopold Vance, propietario de millones. Era surrealista. Hace un mes estaba manejando un taxi 12 horas al día para comprar frijoles. Ahora era millonario. Pero lo raro era que no sentía una euforia descontrolada. Sentía algo más profundo. Responsabilidad, gratitud, ganas de hacer algo significativo con este regalo. Pensé en lo que Alfred me había dicho el primer día, que mi papá había valorado su integridad más que cualquier cantidad de dinero, que había ayudado sin esperar recompensa. Ese era el verdadero mensaje. El dinero era importante, claro. Me daría seguridad y comodidad el resto de mi vida. Pero lo realmente valioso era el ejemplo que mi papá dejó. La lección de cómo vivir con honor y bondad aunque nadie esté mirando. Saqué mi celular y miré mis contactos. Ahí estaban los nombres de Moisés y Earl. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre la pantalla. Podía llamarlos, contarles todo. Parte de mí quería ver sus caras, ver si se arrepentían de cómo me habían tratado, ver si de repente querían ser mis hijos otra vez ahora que tenía dinero. Pero guardé el celular. No era el momento. Primero necesitaba decidir qué clase de hombre quería ser con esta nueva vida. Si quería ser alguien que usa el dinero para vengarse y crear división, o alguien que lo usa para sanar y crear algo bueno. Recordé algo que Patrice solía decir, que la verdadera medida de una persona no es cómo se comporta cuando lo tiene todo, sino cómo se comporta cuando lo ha perdido todo. Yo lo había perdido todo. Había tocado fondo. Había vivido en la pobreza y la desesperación. Ahora que estaba resurgiendo, tenía una decisión que tomar. ¿Podía convertirme en alguien amargado y vengativo? ¿O podía convertirme en alguien mejor? Alguien digno del legado de mi papá. El sol empezaba a ponerse cuando al fin me levanté de la banca. Guardé con cuidado la carpeta en mi mochila vieja. Caminé de regreso a mi cuarto por última vez. Mañana empezaría a buscar un lugar nuevo donde vivir. Algo digno.
algo que reflejara mi nueva realidad. Pero esa noche dormiría una última vez en ese cuarto que me mantuvo vivo durante los meses más oscuros, como despedida, como cierre de un capítulo doloroso pero necesario de mi vida. A la mañana siguiente me desperté temprano con una claridad mental que no había sentido en años. Sabía exactamente qué tenía que hacer. Primero, salir de ese cuartito miserable. Segundo, contactar a uno de los asesores financieros que Steven me recomendó. Tercero, y lo más difícil, decidir qué hacer con mis hijos. Pero eso vendría después. Primero necesitaba establecer mi nueva vida sobre bases sólidas. Llamé al primer asesor de la lista, un señor llamado Robert Sanford, con 30 años de experiencia manejando grandes patrimonios. Su asistente me agendó cita para esa misma tarde. Luego busqué en internet departamentos en renta en zonas decentes de la ciudad. Encontré un departamento amueblado de 2 recámaras en un edificio moderno con seguridad. Costaba $2,500 al mes. Hace 2 meses ese precio me habría parecido imposible. Ahora era perfectamente razonable. Llamé al dueño y quedamos en vernos al día siguiente. La reunión con Robert fue reveladora. Era un hombre de unos 50 años, calvo, con lentes, forma de hablar clara y directa que me cayó bien de inmediato. No usaba lenguaje complicado ni trataba de impresionarme con tecnicismos. Me hablaba como a un ser humano inteligente. Le conté toda mi historia desde el principio. Patrice, mis hijos, el cuartito miserable, Alfred, las acciones, todo. Robert escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se recostó en su silla y pensó un momento antes de hablar. Me dijo que tenía 2 opciones principales. Vender todas las acciones de inmediato. Tendría aproximadamente 32 millones en efectivo. Con una inversión conservadora y diversificada, podría vivir cómodamente el resto de mi vida con ingresos anuales de aproximadamente 1.5 millones sin tocar el capital principal. Quedarme todas las acciones y vivir de los 2 millones de dividendos anuales. La ventaja era que el valor de las acciones seguiría creciendo con el tiempo. Me recomendó una tercera opción que era híbrida. Vender el 50% de las acciones, 16 millones en liquidez inmediata, invertir 10 millones de forma conservadora para generar ingresos pasivos, dejar 6 millones como reserva de emergencia y gastos importantes y quedarme el otro 50% de las acciones para seguir recibiendo $1 millón anuales en dividendos. Así tendría lo mejor de ambos mundos, seguridad financiera inmediata y crecimiento a largo plazo. La propuesta tenía todo el sentido del mundo. Le dije que siguiera adelante con ese plan. Robert empezó a explicarme los siguientes pasos. Contactaría compradores potenciales para las acciones, negociaría el mejor precio posible, estructuraría las inversiones en una cartera diversificada de bonos, fondos indexados y bienes raíces, todo diseñado para minimizar riesgo y generar ingresos constantes. Me dijo que el proceso completo tomaría alrededor de un mes. Durante ese mes mi vida cambió de formas que nunca imaginé. Me mudé a un departamento nuevo. Era hermoso, limpio, luminoso, con ventanas grandes que dejaban entrar el sol. Tenía cocina de verdad donde podía cocinar de verdad. Baño privado con agua caliente constante, cama cómoda que no me clavaba resortes en la espalda. Por primera vez en meses dormí toda la noche sin despertarme con dolor. Compré ropa nueva, no ropa de marca cara, pero ropa decente y cómoda. Compré comida de verdad, carne fresca, verduras, frutas, cosas que había olvidado que existían. Cada comida se sentía como una pequeña celebración. Recuperé el peso que había perdido. Mi cara ya no se veía hundida y gris. Cuando me miraba al espejo veía una versión de mí que creía haber perdido para siempre. Pero con cada pequeño lujo que me permitía, pensaba en mis hijos. Moisés y Errol no sabían nada de mi nueva situación. Todavía creían que yo era un viejo pobre manejando taxi para sobrevivir. Parte de mí quería que siguiera siendo así, dejarlos en su ignorancia. Pero otra parte más grande sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlos. No por ellos, sino por mí, para cerrar ese capítulo doloroso de alguna forma. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era Earl, mi hijo menor. Su voz sonaba incómoda y forzada. Me preguntó cómo estaba. Era la primera vez que me llamaba en 4 meses. Le dije que estaba bien. Hubo un silencio largo. Luego dijo que él y Moisés habían estado hablando, que tal vez habían sido demasiado duros conmigo y que querían invitarme a cenar para hablar. El corazón me dio un vuelco. Quería creer que era sincero, que de verdad se habían arrepentido. Pero algo en su tono me hizo dudar. Acepté la invitación. Quedamos en vernos en un restaurante al día siguiente. Colgué con sentimientos encontrados.
esperanza mezclada con cinismo. Quería que mis hijos me quisieran por quien era, no por lo que tenía. Decidí no mencionar nada del dinero en esa cena. Quería ver sus verdaderas intenciones. Llegué al restaurante 10 minutos antes. Era un lugar modesto de comida mexicana al que íbamos cuando ellos eran niños. Eso me dio un poco de esperanza. Tal vez habían elegido ese lugar por los recuerdos. Moisés y Earl llegaron juntos 5 minutos después. Se veían incómodos. Nos saludamos con abrazos torpes y nos sentamos en una mesa del fondo. Los primeros minutos fueron conversación superficial. El clima, el tráfico, tonterías. Luego Moisés respiró hondo y empezó a hablar. Dijo que habían estado pensando mucho, que tal vez habían actuado con prisa después de la muerte de mamá, que entendían que también había sido difícil para mí. Earl asintió, agregando que sentían algo de culpa por cómo habían manejado lo de la casa. Esperé, sabía que venía algo más. Y vino. Moisés dijo que habían pensado en una solución, que si yo necesitaba dónde vivir, ellos podían rentarme el cuarto de servicio en la casa de Earl por $50 al mes. Así podían ayudarme. Seguramente sería mejor que donde estaba ahora. Earl agregó rápido que, claro, yo tendría que ayudar con algunos quehaceres. Nada pesado, solo cosas ligeras como trabajar en el jardín o lavar el carro de vez en cuando. Sentí que una calma fría se instaló en mi pecho. Ahí estaba. No era arrepentimiento real, no era amor filial. Era culpa conveniente, mezclada con la posibilidad de tener mano de obra barata. Me estaban ofreciendo vivir en un cuarto de servicio como empleado doméstico de mi propio hijo. Creían que me estaban haciendo un enorme favor. Los miré a los dos. Vi sus caras expectantes. Esperaban gratitud. Esperaban que me derritiera en gracias por su oferta magnánima. Sentí una calma extraña apoderándose de mí. Sonreí y les dije que apreciaba la oferta, pero que no sería necesario, que ya había encontrado un lugar decente donde vivir. Moisés frunció el ceño preguntando cómo podía pagarlo con mi cheque de seguridad social. Simplemente le dije que había tenido suerte, que las cosas habían mejorado mucho para mí últimamente. Earl preguntó qué quería decir, si me había ganado la lotería o algo. Se rió como si fuera un chiste imposible. Yo no me reí. Les dije en voz baja que había descubierto algo sobre su abuelo Héctor, algo que nunca supimos, algo que había cambiado mi vida por completo. Sus expresiones cambiaron, de condescendencia a curiosidad. Moisés preguntó de qué hablaba y entonces empecé a contarles la historia. La historia de Alfred, del bar, en 1965, de los $30,000, de las acciones guardadas 60 años, de los 32 millones que ahora eran míos. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Moisés y Earl me miraban con la boca abierta, sin poder procesar lo que acababan de oír. 32 millones. Las palabras flotaban en el aire entre nosotros como algo imposible. Earl fue el primero en hablar. Su voz salió temblorosa, preguntando si era broma. Les dije que no, que era completamente real, que tenía todos los documentos legales para probarlo. Moisés se inclinó hacia adelante, los ojos le brillaban. Empezó a hablar rápido, tropezándose con las palabras. Dijo que era increíble, que la familia había recibido una bendición enorme, que teníamos que celebrar, que había que hacer planes de cómo manejar todo ese dinero juntos como familia. Earl estuvo de acuerdo con entusiasmo, agregando que ellos podían ayudarme a administrarlo, que yo no me preocupara por nada, que ellos se encargarían de cuidarme a mí y a la fortuna. Los vi hablar cada vez más rápido, haciendo planes, sugiriendo inversiones, calculando mentalmente cuánto les tocaría, y sentí una tristeza profunda en el corazón. No tristeza por mí, sino por ellos, por lo que se habían convertido, por cómo el dinero había transformado al instante su desprecio en cariño falso. Hace 5 minutos me ofrecían un cuarto de servicio a cambio de trabajo doméstico. Ahora querían administrar mi fortuna como familia unida. Levanté la mano interrumpiéndolos. El silencio volvió a caer. Les dije con voz calma pero firme que necesitaban escuchar algo importante. Cuando me echaron de mi casa hace 4 meses, cuando me dijeron que buscara un departamento con mi miserable cheque de seguridad social, cuando me abandonaron sin mirar atrás, toqué fondo.
Viví en un cuarto del tamaño de un closet que olía a humedad. Comí frijoles y pan durante meses porque era lo único que podía pagar. Trabajé 12 horas diarias manejando taxi a los 73 años solo para sobrevivir. Y en todo ese tiempo, en esos 4 meses de sufrimiento absoluto, no recibí ni una sola llamada de ustedes, ni un mensaje preguntando cómo estaba, ni siquiera el cumpleaños de su madre, que fue 2 meses después de que ella se fue. Nada. Silencio total. Me habían borrado de mis vidas como si nunca hubiera existido, como si 40 años siendo su papá no significaran absolutamente nada. Moisés intentó interrumpirme, pero seguí. Hoy cuando me llamaron después de 4 meses, tuve esperanza. Esperanza tonta de que tal vez se habían arrepentido de verdad, de que tal vez me extrañaban, de que tal vez querían a su papá de vuelta. Pero no. Me ofrecieron un cuarto de servicio a cambio de trabajo doméstico, como si yo fuera un empleado y no su padre, como si eso fuera generosidad y no humillación adicional. Earl empezó a balbucear excusas que no entendí. Que no entendía, que habían tenido buenas intenciones, que había sido difícil para todos. Levanté la mano otra vez, deteniéndolo. Entiendo perfectamente. Las acciones hablan más que las palabras. Y las acciones de ustedes durante 4 meses me mostraron exactamente quiénes son realmente. Moisés cambió de táctica. Su voz se volvió suplicante. Dijo que habían cometido errores, que eran humanos, que merecían una segunda oportunidad, que éramos familia y la familia perdona. Asentí despacio. Tienes razón. La familia debería perdonar. Pero el perdón no significa olvidar, ni fingir que nada pasó. El verdadero perdón requiere reconocer de verdad el daño causado y un cambio real de conducta. Yo no los odio. Tal vez con el tiempo pueda perdonarlos. Pero ahora mismo necesito distancia. Necesito construir mi nueva vida sin la toxicidad de relaciones basadas en interés material. No van a ver ni un centavo de ese dinero. Es mi herencia de mi papá, y yo decidiré qué hacer con ella. Y mi decisión no incluye premiarlos por abandonarme en mi momento más vulnerable. Las caras de mis hijos se transformaron. La máscara de arrepentimiento se cayó y dejó ver furia debajo. Moisés golpeó la mesa con la palma de la mano haciendo saltar los cubiertos. Dijo que era injusto, que ellos eran mis hijos, que tenían derecho a una parte de esa herencia, que legalmente podían pelear por ella. Mantuve la calma. Les dije que legalmente no tenía ningún derecho, que las acciones estaban exclusivamente a mi nombre, que mis abogados ya se habían asegurado de eso, y que podían intentar demandar si querían, pero solo perderían dinero en honorarios legales. Earl intentó otro enfoque, voz suave y ojos húmedos. Dijo que lo lamentaba todo, que si pudiera regresar el tiempo haría las cosas distintas, que me quería y que el dinero no le importaba. Solo quería a su papá de vuelta. Quise creerle. Dios sabe cuánto quise creerle, pero había aprendido algo importante en esos meses de sufrimiento. Las palabras son fáciles. Las acciones muestran la verdad. Y las acciones de ellos durante 4 meses habían sido abandono total. Me levanté de la mesa, saqué mi cartera y dejé suficiente dinero para cubrir mi parte de la cuenta que nunca pedimos. Les dije. Espero que algún día entiendan que lo que mi papá me enseñó con su ejemplo no fue sobre acumular riqueza, sino sobre vivir con integridad, sobre ayudar a los demás sin esperar recompensa, sobre cumplir promesas aunque nadie esté mirando. Ese es el verdadero legado que recibí. El dinero es solo un símbolo de algo mucho más grande. Les dije que las puertas no estaban cerradas para siempre, que si algún día mostraban arrepentimiento genuino, si demostraban con hechos y no solo palabras que habían cambiado, tal vez podríamos reconstruir algo, pero sería en mis términos, no por obligación ni por dinero, sino porque de verdad quisieran una relación real conmigo. Salí del restaurante sin mirar atrás. Escuché a Moisés gritar algo, pero no me detuve. Subí a mi carro nuevo, uno que me había comprado la semana anterior, y manejé de regreso a mi departamento. Por primera vez en meses me sentí libre, libre del dolor, libre de expectativas, libre de necesitar la aprobación de gente que no la merecía. Esa noche me senté en mi balcón con una taza de café de verdad, mirando las luces de la ciudad. Pensé en mi papá, en Alfred, en la promesa cumplida durante 60 años, en cómo un acto de bondad puede viajar por el tiempo creando ondas que tocan vidas décadas después. Mi papá nunca supo que su generosidad un día me salvaría, pero lo hizo.
y ahora me tocaba a mí decidir qué hacer con ese regalo. Decidí crear una fundación con el nombre de mi papá, Fundación Héctor Vance, dedicada a ayudar a adultos mayores en necesidad, personas como yo había sido hace pocos meses, sin hogar, sin esperanza, abandonados por sus familias. Les daríamos vivienda digna, comida, atención médica, pero sobre todo dignidad, porque yo había aprendido que perder la dignidad duele más que perder el dinero. Y no todo el dinero iría a la fundación. Viviría cómodo, viajaría, disfrutaría los años que me quedan, pero una parte importante se dedicaría a continuar el legado de bondad que mi papá empezó hace 60 años en un bar, cuando le dio todo a un desconocido sin pensarlo 2 veces. Algunas deudas son demasiado grandes para pagarlas solo con dinero, pero a veces el dinero es la única forma que queda de decir gracias. Gracias, papá, por enseñarme que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que das. Gracias, Alfred, por cumplir tu promesa cuando habría sido fácil olvidarla. Y gracias, vida, por darme esta segunda oportunidad de vivir con propósito y significado. Dedicaré el resto de mis días a honrar el legado de 2 hombres extraordinarios que me mostraron que la bondad nunca muere, solo espera el momento perfecto para florecer. ¿Te gustó mi historia? ¿Desde qué ciudad me estás escuchando? Nos vemos en los comentarios. Si te gustó la historia, me puedes apoyar mandando un super thanks para seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por su lindo apoyo. Estoy ansioso por leer sus comentarios sobre la historia. En pantalla pueden ver 2 nuevas historias de vida que les recomiendo muchísimo. Hay mucho más en mi canal. No se olviden de suscribirse. Nos vemos en la próxima historia de vida.